Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bienvenidos a Charlas Adictivas, es el episodio 50 y tenemos un súper invitado que conozco hace muchos años y bueno, somos amigos, él es un poco mayor que yo y yo he sido para mí un referente y bueno, ahora la vida nos ha juntado en este podcast otra vez y tengo muchas ganas de que le conozcáis. Ha escrito un libro, estudió ilustración en Nueva York, es performer, videógrafo, pintor, titiritero, retratista, escritor, deleitante, que le dijo Ray Loriga. Deleitante, joder, menuda frase, Ray Loriga. Y luego nos explicas qué es eso. Collage, es una palabra que también te define, y es experto en piedras y dólmenes, menires, como Bélix. Tienes un poco pintado Bélix. Ahora os presento con más detalle a Antonio Muñoz. Agradecimientos a los patrocinadores, a la Fundación Agua Viva, al Centro de Tratamiento de Adicciones de Montenegral en Cádiz, a WeZone, el sitio con más socios de cross-training de Europa, que llevan 12 centros abiertos y 2 recientes en Madrid, y a Punk Design. Y con eso pues empezamos. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir, que me has dicho que qué valiente por invitarte, ¿no? Sí, sí, porque sí. Yo creo que hay que ser valiente en esta vida. Desde eso, ¿No? digamos, hay miedos que nos Limitan, ¿no? limitan. Y esos miedos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salen? Y hay que atravesarlos, digamos. Sí. Porque en el fondo el miedo es lo que nos ata, lo que nos deja sin poder reaccionar, lo que nos limita, y el miedo es lo contrario al amor. En cuanto aparece el amor, el miedo se quita, digamos. Bueno, y que todos sufrimos miedos, de una forma u otra, en algunos momentos u otros de la vida, nadie se escapa de los miedos, ¿no? Claro, depende, pero una vez que te empiezas a afrontar a los miedos, digamos, al final, ¿qué es el miedo, digamos? No, es que me va a caer un piano en la cabeza en la calle. Pues no puedes hacer nada contra eso. Digamos, si te cae en la cabeza. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Me voy a jubilar. Todas esas proyecciones, al final, pasará o no pasará, y si pasa, pues ya tendrás que estar ahí para... Y que la mayoría no pasan. Y sobre todo que la mayoría pasa. Oye, tu libro, yo hoy... La naturaleza de ser más humano. Bueno, enhorabuena por escribir un libro, lo pondremos una foto para que se vea y la web, ¿no? Donde pueden informarse un poco más. A mí me encanta, o sea, enhorabuena, escribir un libro es todo un logro, sea lo que está dentro, pero cuéntame un poco de qué va. O sea... Te voy a leer la introducción, digamos, primero, en lo de escribir es muy importante para cualquiera. Un diario, unos apuntes, es una manera de poner en la cabeza esas nubes que tenemos, que no sabemos manejar, que van volando por ahí, que no las ponemos. Entonces, al sentarte a escribir, es un esfuerzo de poner en palabras lo inefable, porque al final esto es inexplicable. O este milagro de aquí, porque al final, no, es que es esto, que es lo otro, digamos, es un misterio. Y entonces, al escribir, y sobre todo cuando hay dolor o hay sufrimiento, lo pones en palabras. Y ese miedo, digámoslo, también te enfrentas a él. Porque lo pones en palabras y lo pones de la mejor manera. Y entonces te costó escribir. No es el primer libro que escribes, ¿no? El primer libro. Hice otro antes que se llama fotobiográfica, pero era una especie de biografía del artista exitoso. Que eres un tío muy talentoso, es que yo he visto tus dibujos en Ha sido una joven promesa y es buenísimo, digamos, porque prometo todo. O digamos, o más que prometo todo, ahí tenemos todos potencial infinito. Eso sí, estoy de acuerdo. No, porque los límites te los pones tú también, sí. Digamos, ¿no? Y además, si te lanzas a la vida con valentía, digamos, al final
El móvil, por ejemplo, estás así con la cabeza abajo y eres una posición de Siwa. De sumisión, sí, sí, total. Entonces, si tú vas con una cabeza alta, no quiere decir que vayas con el pecho de Superman, así que bueno. Como una paloma, ¿no? Sí, como una palomo ahí del parque, sino, digamos, Bueno, mirando. digamos, con el corazón abierto a lo que venga y con amor a lo que venga también, digamos, que sea bueno o malo, pero poniéndole amor y una buena intención a todo lo que venga. Y de esa manera, de esa apertura de corazón, digamos, enfrentas a la vida. Primero, no tienes el deseo de, bueno, que tengas el deseo, hay en el Zen una expresión que me gusta mucho que es, tú puedes tener un deseo, pero no puedes tener apego al resultado. Porque en cuanto tienes apego al resultado, si no salís, Estás jodido. estás jodido. Entonces, bro, puedes tener un deseo de que mañana salga el sol, porque he quedado un paseo, pero si luego llueve, pues no pasa nada, te pones de paraguas, pero no puedes tener apego al resultado de tus... Y los deseos también tienes que ver cuáles son y cuál es tu intención en cada deseo, digamos. Y entonces el libro, los ibas a leer Un día de la introducción, digamos. Sí. Este cuento surge de una búsqueda honesta, desgarradora y necesaria. Afortunadamente, porque probablemente si no, no estaría escribiendo esto. Aquí añadiría que la vida nos da oportunidades constantemente. Y si la oportunidad no la coges en este momento, a la vuelta de la esquina te la va a plantar otra vez. Ese miedo, esa cosa que tienes, o ese dolor, digamos, que con las drogas y con estas cosas es una escapatoria. Sí. Pero sobre todo unas adicciones que se convierten muy duras es porque encuentras un suspiro, pero luego, y además caes mucho más abajo. Y para sacar la cabeza del agua otra vez... consumes otra vez. Y cada vez es más sólido, digamos. Ese consumo que es autodestructivo de alguna manera también, porque no... Encuentras la luz un poquito, pero la luz es cada vez más corta. Que cuesta encontrarla, ¿no? Sí. Y es un poco también como los vídeos de 15 segundos, que estamos ahora invadidos, que llevamos 5 años con ellos, o lo que sea, y eso es otra subidón de dopamina muy inmediato, pero claro, no acabas de ver el vídeo 15 segundos, hay otro después que seguro que es mejor. Y esa atención que se te queda reducida a 10 segundos es la perdición para el cerebro de cualquier persona, digamos, porque entonces andas perdido. No sabes ni lo que te está entrando, ni por dónde... Sí, y que cada vez necesitas eso, ¿no? Necesitas otro chute, porque cada vez estás como... necesitas ese chute rápido para solucionar un dolor, o lo que sea. Sí, o que aprendes a esas gratificaciones, ¿no? Que las aprendes cogiendo el teléfono, puedes estar en un pozo ahí metido horas. Porque es como una máquina tragaperras, ¿no? Que cada vez da recompensa. Hay un programa para niños, para bebés, es que lo leí y me quedé, vamos, me pareció una cabronada, porque saben los colores, el tipo de sonido que hace que el cerebro se quede, pero es que está dirigido para menores de 0, 1, 2, 3 años, ¿eh? Digamos, en cuanto a charlas adictivas, digamos, yo creo que el más miedo que podemos tener es a lo que porque además lo saben, digamos. Sí, que lo producen sabiendo que saben perfectamente dónde nos están metiendo, y nos venden que la inteligencia artificial mejora tu productividad. Y eso, la productividad de quién, del banco no sé cuántos, o de Elon Musk, o de quién, al final. Es perjudicial. Es perjudicial totalmente para nuestra existencia. Antes estaba viendo, que lo he colgado antes de Instagram, en 100 años nuestras vacaciones eran con unos Googles así, en tu casa sentado, sin moverte, y algoritmos que te van a manipular, te van a manipular directamente para que estés con tu necesidad de otra zanahoria y mantenerte con ese enganche y te la dan toda. Pero luego necesitas otra corriente. Que sí, parece, o sea, a ver, todo cambio... Estamos en ello, digamos, digamos, si fuera la inteligencia artificial hecha por un agente o por el ser humano, y dice, vamos a solucionar los problemas del mundo, que no haya hambre, que... Sí, que curen enfermedades, que repartan los recursos. Claro. Que la inteligencia artificial dirá, pues el agua, la comida... Sí, la economía, que se reparta de una forma más... Todo. Y que vivamos todos
en otra cosmovisión, porque al final la cosmovisión en la que estamos metidos es tóxica ya. Pero eso será, bueno, no lo sé, eso es que claro, esto son muchas cosas, es un gran debate, la macroeconomía, ¿no? Que por qué vivimos en un mundo como el que vivimos. O sea, eso... La educación también, porque al final Sí, o la avaricia, a lo mejor... en los niños, ya en la educación, ya es la competitividad. En el colegio ya estás con la competitividad, entonces tú tienes que destacar sobre el otro. Entonces, en esa manera de destacar, y como está formado el sistema, lo que se incentiva incluso es hasta que tú florezcas pisando el de al lado. Sí. Me he recordado de repente a Aronofsky, ¿no? El chileno. ¿No? Pues es un tío interesante porque empezó a hacer performance en los 60 en Chile, luego se mudó a París y bueno, luego ha escrito libros y es un tío peculiar, ¿eh? Y bueno, yo me leí su libro, un par de ellos, y de repente se fue a París sin conocer a nadie y ha hecho un nuevo tipo de tarot. O sea, ha utilizado el tarot tradicional y lo ha personalizado. Y tiene colas en París porque no cobra por ello. Entonces, Pero es Bukowski, ¿no? no, Charles Bukowski es otro. Vendes las cartas, yo creo. No, yo creo este es Aronofsky, lo tengo por ahí, luego te lo enseño. Bueno, es que me parece interesante que digas esto de la competitividad, porque yo nunca lo había entendido así, pero desde pequeños nos enseñan, bueno, pues que los espermas pelean unos con otros para fecundar el óvulo. Pues este señor decía que no, que todos se van ayudando entre todos para que llegue uno. Entonces ya así ve todo. También tiene describe cómo en una habitación en un puerto de Chile donde vivía y de una época de su vida, observaba cómo las arañas se comían las moscas. Y tiene ahí pues una teoría casi filosófica de que en un primer momento dice, coño, una araña, pues la voy a matar. Y luego cuando observa a la araña comerse esa mosca, se da cuenta que aprende un huevo de cosas. Y es un tío, te va a gustar. De la araña en mi casa. No veas, y delante mío del ordenador tengo ahí la telaraña, pero que a veces lo limpio, pero que parecen como mantas así, y tengo una araña ahí sentada, y la saludo por la oreja. Pues mientras esté ahí localizada, ¿no? No, bueno, y no mato ninguna, y si veo que es muy grande, pues la saco fuera, pero no, porque al final se me comen los mosquitos o sea. Vamos a volver a tu libro. Sigo leyendo. Venga. Entonces, mi vida se empezó a desmoronar por todos lados, y cuando pensaba que ya se había derrumbado del todo, cuando solo quedaban los escombros, el suelo se empezó a abrir debajo de mis pies. Ya no me quedaba nada donde agarrarme. Sin saber a dónde me llevaría esta caída al vacío, me entregué al camino interior, dispuesto a descubrir lo que allí fuere. Después de este recorrido, que ahora comprendo es el de toda una vida, entiendo que la felicidad sí que está en lo más profundo de nuestro ser. Esta frase, repetida hasta la saciedad, tiene toda la lógica. Pero es la misma lógica la que se ocupa de echarla para atrás. Nos quiere vender otra cosa. Estas páginas son una invitación a aceptar otras lógicas. Entonces, y hablando de la araña, esta me hizo una marioneta. Este es un personaje sin cabeza, que es un ser mitológico. Mis artes personales, digamos, siempre me han interesado mucho los monstruos y el románico y toda esa simbología que ahora entiendo es muy sabia y es muy profunda y todas las catedrales en Francia, en de Sartres y el gótico y el románico, todo eso son Biblias escritas en una piedra, digamos. Y como dice, soy un experto en mini piedra sagrada y demás. Toda esa simbología en palabras, una imagen de ilustración, digamos, y por eso todo esto me interesa mucho. Es una imagen vale más que 1000 palabras, digamos, y puedes interpretar un cuento, una metáfora, una moraleja, Sí, o una metáfora también, ¿no? Una metáfora, sí, claro. Entonces hay muchas interpretaciones. Yo me hice una marioneta en un momento en la vida en la cual estaba muy jodido, y me hice una marioneta de este ser sin cabeza, porque surgió, porque lo dibujaba y porque por lo que surgió digamos, por estas cosas además que... Qué bueno que lo haces sin pensar, a lo mejor, ¿o qué? Sí, y además lo que está diciendo antes, que tú puedes tener un deseo de hacer una cosa bien, pero luego te lleva por sitios que no sabes y aprendes cosas que no sabes. Entonces, no, yo quiero, al final de la vida te lleva a unos sitios, y si tú estás con ese interés y esa curiosidad y ese ganas de conocer el misterio o lo que sea,
pues se abren puertas. Y de percepción, tal vez, o de otras maneras de ver. El tejer, lo que tiene, que es maravilloso, y los primeros ermitaños del cristianismo, aparte del se iban a cueva y tejían todo el día, digamos, que eso lo aprendí luego más tarde. Pero el tejer lo que te abre, porque lo que estamos acostumbrados y las noticias y la sociedad y Distracciones continuamente, ¿no? distracción, y luego las neuronas cogen las redes neuronales, digamos. Sí. Tú tienes una circuitos, entonces salgo a la puerta y hace un calor de cuidado, entonces esperas que al salir a la calle te entre una ráfaga, bueno, ahora en verano, digamos, que te entra la ráfaga o un frío, digamos, pero sales y de repente hace lo contrario. Y te rompe el esquema. Se te rompan los esquemas. Entonces ya te estás adelantando a lo que va a pasar y ya tienes una respuesta a lo que va a pasar. Sí, unas expectativas que no se cumplen, no se cumplen. Se cumplen y además ya tienes una reacción a eso, digamos. Entonces, y esa red neuronal es la que vuelve, es que al final es el pensamiento repetitivo ese. Sí, que es más fácil, ¿no? Para el cerebro. Ese que luego no sales. Además, cuando tienes el día no sabes salir de ese loop porque ya te has metido en la rotonda esa y no hay manera de salir, ¿no? Entonces el tejer lo que te ayuda es abrir nuevas redes neuronales, nuevos caminos, nuevas pistas, Circuitos, ¿no? circuitos. Porque el tejer tiene una cosa muy simple, digamos, que es, tú tienes que mantener la atención, que es lo que estamos hablando, digamos, en el punto. Y además a veces tienes que contar. Y tienes que contar 7 y haces un doble nudo. Esto yo me la hice de ganchillo, me la ponía así como un sombrero en la cabeza, me cubría la cabeza entera. Entonces tienes que contar. Entonces, y luego a otros 7 haces. O sea, son patrones que Son patrones, y entonces según quieres hacer más ancho el círculo, cuentas más. Se llama círculo anillo mágico, además, que tiene su cosa. Y el día que fui a aprender, lo que lo fui a aprender a cada ganchillo aquí al lado, me lo dije y joder, eso es buen nombre, ¿no? Muy buen nombre, sí. Claro. Y los nombres tienen mucho significado al final también, ¿no? Sí, sí. Entonces, aprendes muchas cosas. Primero a mantener un ritmo, luego a mantener una concentración. Y luego también aprendes desapego, porque con el ganchillo, que la cagas, claro, estás aprendiendo, la tienes que dejar. Y además la única manera de aprender también muchas veces es, y volver a repetir, no, tiro la toalla ella, no, esto no es para mí, una patada. Sí, bueno, que te ayuda a gestionar las frustraciones. Las frustraciones, ¿no? Entonces, cuando hice la primera clase y me enseñó y me costó un huevo, me dijo que me tenía que hacer, porque me la quería hacer entera así, y luego me hice unas piernas y los brazos, y salí como meditando. Aquí sobre la cabeza. No me la ha traído, es que es de lana y hace un calor y ya estoy sudando. Pero te puedo mandar una foto luego si no. Entonces el caso es que en la primera clase me dijo que tenía que llegar hasta aquí. Y con eso tenía que ir abriendo del primer circulito, vas abriendo hasta el ancho de mi cabeza, hasta las cejas. Porque entonces una vez que estoy aquí ya tenía para llegar hasta abajo, en ese mismo... Claro. Y entonces ya era... Como recto, ¿no? O sea, bueno... Ya desde aquí podía ir recto para abajo. Entonces lo que quería llegar es si me había ajustado bien. Y me tiré 3 o 4 días sin parar. Y cuando llegué al lunes o cuando fuera a la clase, se me había quedado bastante como así arrugada y demasiado grande, ¿no? Y me dice, no pasa nada. Y entonces tiras del hilo, y le pedí por favor que grabarlo, tiras del hilo y esos 3 días de trabajo se van. Y el hilo lo tienes para empezar otra vez. Entonces ahí aprendes desapego. Bueno, y ese proceso te enseñó... Y con ese proceso solo de hacer la marioneta aprendí muchísimo. Conscientemente, pero aprendí un huevo de cosas, digamos. Me interesa mucho lo que has dicho antes de otras lógicas. Cuando has leído la introducción... Sí, otras lógicas. Entonces, tenemos 3 cerebros. El del estómago, el del corazón y el de la cabeza. Tenemos neuronas en el estómago, tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en la cabeza. Ahora vivimos en la cabeza. He contado antes lo de los Googles, de las vacaciones, que vas a estar ahí. Pues entonces esto es la cabeza. Aquí ya estás desconectado del cuerpo. Aquí ya te tienen perdido. Bueno, y consumiendo... Bueno, sí, pero perdido de conexión al cuerpo. Y además ya te conecto con el mundo. Y te desconecto con... de la naturaleza, de las montañas, de las rocas, del río, de las cataratas, de los árboles, pajaritos y de todo eso, que es lo que tenemos, que es mágico ya, digamos. No hace falta ninguna inteligencia artificial ni nada como para andar por el campo y maravillarse. Hemos hablado antes de los... Bueno, es que el Kundalini va a dar para rato. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de las experiencias que tuviste? O sea, el viaje a Valencia. Vale, digamos, entonces, este libro lo escribí hace 10 años o algo así. Lo publiqué en 2019, hice un crowdfunding y conseguí ahí los fondos y lo publiqué. Desde entonces practico Tai Chi, también de aquí hablo de meditar, de meditar de pie, que es la meditación del árbol,
que es ¿Con respiraciones o cómo se...? Sí, eso es como sentado, pero de pie. Y luego es mejor para las caderas, porque sentado estás así abierto y de pie conectas, digamos, al final haces como de árbol, un poco la idea. Tú te enraizas. Bueno, los pies grounding, ¿no? Que Sí, dice, claro. ¿no? Tú te enraizas, tus piernas sacan raíces, tú eres un árbol. Y que entonces- contactar la tierra, hay una descarga, hay una conexión Sí, claro, eléctrica, ¿no? claro, con las palmas de las manos. Aquí hay energía también, si te pones ahí Sí, energía. ahora todo es energías. Entonces, el Reiki, Sí. por eso, entonces, digamos que eso... Si pasas un momento difícil, se te mueven los suelos, escribes este libro y ahí es donde empiezas a hacer tai chi y meditarte. No, ya estaba, no, digamos, Ya ya estaba. sabías. Y ya está, no, ya estaba con ello. También estaba intentando hacer cosas para niños, por eso hice Los dibujos, ¿no? el- Los libros de dibujos. hice unos libros también de colores, y luego también hice un vídeo para mindfulness para niños, se llama el Planeta Azul, que hice con Lisi Sánchez. Ah, qué bien. Sí, me acuerdo de Lisi. Y luego, pues sí, digamos, en un principio estaba interesado todo esto como para los niños, digamos, porque al final las herramientas son desde pequeñito, digamos, y cuantas más herramientas, porque al final son simples las herramientas, ¿no? Es respirar con todo el cuerpo. En la pandemia nos han tenido con un miedo, toma miedo, la pastillita de miedo, métete en casa, no salgas que vas a matar a tu abuela y ponte la mascarilla. Entonces, ¿la mascarilla qué te hace? Primero te ahogas. Y con ansiedad te quedas aquí y no bajas a respirar. Entonces, si tú respiras 3 veces, ponle la mano en el pecho, vamos a ver, ponte la mano en el pecho y en la tripa. A ver, Antonio, lo que me haces hacer, ¿eh? No, hazlo. En directo. Entonces, tú ahora coge aire, entonces notas como... Y sueltas. Y lo hacemos 3 veces. Haciendo esto 3 veces, Ya ha cambiado el rollo, ¿no? cambia el rollo. Cambia el rollo, digamos. Sí. Entonces, es tan simple como eso. Bueno, pero lo que pasa es que luego cuando estás muy ansioso tienes que hacerlo más veces o lo que sea, digamos, pero esa paz la encuentras en 3 respiraciones. No sé, el mindfulness ya lo hacen en empresas, Ya, pero para que trabajes mejor, para Sí, pero que ya que por lo menos está ahí, ¿no? Que te Ya. disponen de que dices, oye, que necesito 20 minutos para ir a meditar, Claro. que es algo que hace 30 años te dicen, oye, este señor dice cosas raras, ¿no? Claro. Pero si ahora yo qué sé, en cualquier banco tienen una sala para meditar y te animan a meditar, es que ahí pasa algo. O sea, que ya... Sí, pero el banco no es buena gente. Vale. No, yo tampoco soy nada fan, ¿eh? Digamos, las grandes corporaciones y todo esto no están por nuestro bien. Ninguno de ellos, digamos. Entonces, por muchas fundaciones que tengan y donen a no sé cuántos. Ya. Hay intereses. Son un bulldozer, digamos. Ahora estamos en una guerra mundial, por cierto, que empezó ayer casi, que no sé si estamos vivos todavía o no, pero toda esa bulldozer que arrasa con la vida de todos, con la naturaleza, con las personas, con los niños, con todo, ese bulldozer, van sentados ahí unos que están sentados en esos sitios, digamos. Bueno, y lo que yo veo es por lo que me cuentas y la intro que has hecho del libro es que el sufrimiento te lleva a esa búsqueda, a ese camino interior, a entender otras lógicas. ¿Qué es el camino interior en tu caso? ¿Qué fue para ti o qué está siendo? Buscar dentro cosas, explicaciones. Me gustaría, digamos, porque también lo que está diciendo de la competitividad antes, en los niños pequeños, también hay una cosa que es nuestro manera de presentarnos ante la sociedad, digamos, o mi imagen, que antes estaba diciendo, si quieres cortamos algo luego, y yo dije, que Nanay del Paraguay, digamos, Sí, que quién soy yo para juzgarme a mí mismo. a mí mismo de que si ahora meto la pata tengo que decir no sé cuántos, o alguien va a pensar de que si yo he dicho no sé cuántos. Surge lo que surge y he hecho lo mejor posible, como todo el mundo, digamos. Entonces, no tengo que estar ahora pensando, aunque luego igual esté pensando, ojo, tengo que haber dicho no sé cuántos, pero el pasado es perfecto porque no puede ser de otra manera. Entonces, todo lo que todo lo que pensemos que podía haber sido de otra manera es dolor. Yeah. Entonces, Sí, es perfecto, vale. Pero ahora mi próximo paso, a ver cómo le pongo luz. Y lo vuelvo a meter la pata. Bueno, pues el próximo. Pero tampoco es castigarse.
Porque el mindfulness es eso también, digamos, te enseña eso. Sí, sí. Que no tienes que juzgarte todo el rato, porque hay una cosa de machacarnos mentalmente que es parte de lo que nos crea la sociedad. Entonces esa imagen llena de filtros, que la foto, que las vacaciones en no sé dónde, que soy feliz y mira el coche que tengo, o el bolso que Ya, tengo. pero también entiendes que la sociedad se guía por ciertos parámetros, un poco por, bueno, no sé exactamente para qué, creo que diría para facilitar el trayecto en general a muchas personas. No, digamos, entonces... No digo que esté de acuerdo, o sea, que, Vale, pero vale. yo creo que Pero no, por eso hay parámetros facilitar no. Yo creo que la sociedad lo que nos... para controlar. Para que Primero, la NASA hizo un estudio sobre la creatividad del ser humano. Los bebés tienen el 100% de creatividad porque estás aquí, Sí, con 4 años se baja, no sé cuántos, cuando te meten en el colegio. Con 7 baja, ya está en 40. Con 14, que está en 12, y con 32 hay 1% de creatividad. Entonces ya la educación, ya todo eso, te está encajonando para ser un funcionario o estar de 9 a 5 en un trabajo, decir lo que te manden, no cuestionarte mucho en lo que trabajas, porque si no te van a echar o lo que sea. Entonces ya te está... pagar impuestos. Sí, entrar en la sociedad. Bueno, y a nivel... No, déjame acabar lo de Perdona, sí. mi yo, esa imagen que yo tengo que ser de esta manera, digamos, y Sí, tengo que sí. actuar bien y Bueno, una moral o la una... careta, ¿no? Que se pone La careta, la máscara, que es la persona, digamos. Entonces, eso es como estar picando una escultura de piedra. Te puedes tirar toda la vida, y ahora le meto aquí, y Perfecto, ahora un claro. cincel, y ahora, no la acabas nunca. Ya. ¿Y por qué esa piedra está en movimiento? Te has dicho antes, estamos en movimiento constante, digamos, hay un vacío enorme, digamos. Nisargadatta, que es un indio que fumaba como un carretero, voy a decir, ¿Tabaco o tabaco, hierba? tabaco, como un carretero. Y luego muchos que estaban ahí en sus satsangs, que son las reuniones para hablar de la verdad, no sé qué, muchos se quejaban que se iban a morir del second hand smoke, Sí. digamos, los americanos. Pero él decía una cosa que en el libro no lo menciono a él porque no lo había escuchado esta frase, pero la tengo aquí apuntada para decirla bien. ¿Cómo se Y llama otra vez? Nisargadatta. Y es indio. Y es indio. Y es un gurú Seguro, de... hindú. ¿Eh? Que no tiene por qué ser hindú siendo indio. O sea, que No, este caso no, es indio, es hindú, Advaita, es Advaita. blanco. Advaita. Ah, no sé qué es. Advaita, bueno, no sé, Advaita es otra manera de ver el mundo, digamos. Entonces, pero él, otra manera no, digamos, es una filosofía muy antigua, digamos. Ajá, Pero conocía. te voy a leer lo que dice él, Vale. que de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Wisdom is knowing I am nothing. La sabiduría es saber que yo no soy nada. Como Sócrates, ¿no? Decía eso. ¿No? Ah, sí, no. Yo solo sé que no sé nada. No era... Ah, no, de no saber, pero él dice que no soy nada. Yo no soy no nada. ser. No soy nada. No soy Sí. blanco. No soy drogadicto. No soy gordo. No soy, digamos, todo eso va cambiando, pero no, Sí, no la soy esa. identidad, ¿no? Una Sí, cuestión esa a su escultura de identidad. piedra sólida, no soy eso, digamos. No me puedo eticar en eso porque también soy otra cosa. Ya. También soy... Bueno, está muy bien. Y tengo también una parte femenina y una parte masculina. Y soy las dos. Soy el yin y el yang. Soy el bueno y el malo, digamos. Y soy el opresor y el oprimido también. Entonces él dice, la sabiduría es saber que no soy nada. Primero que no eres nada de eso que te imaginas, ni tus pensamientos, ni mira, soy qué guapo soy, o qué tonto Sí, soy, o lo que te dicen. o lo que te dicen. Y sobre todo también lo que la sociedad te va... Entonces él luego dice, el amor es saber que soy todo, que no hay separación con nada de esto. Y lo soy todo, digamos, lo bueno y lo malo también. Soy Trump y soy... No se me ocurre nadie bueno ahora mismo. Ya, yo estaba pensando en alguna. Entonces, y luego dice Nisargadatta que in between the two my life moves, que entre esas dos cosas mi vida surge. Entonces, somos como un Big Bang. Yo en este momento estoy vacío, me asomo aquí a la vida y traigo todo el pasado que quiero y lo sumo a esto de aquí. Pero cada vez que en ese proceso puedo ser más niño y puedo ser más bebé, no traigo... Lo que vas quitando. No traigo que soy alto, que soy bajo, que soy tonto, que soy listo. No traigo todo eso que vamos pegando encima... En las alforjas, ¿no? En las alforjas, en la mochila de piedras también, digamos. Entonces, entonces tu visión cada vez es más limpia de alguna manera, más pura, traes menos lastre. Pero luego también puedo traer a mi madre ahora y me tiro 2 días con mi madre. Pero bueno, pero te das cuenta de eso.
Entonces, tú en cuanto te das cuenta de lo que la rueda sigue de alguna manera, pero hay una distancia. Porque de pensar estamos todos, la cabeza no para, digamos. Entonces, No para, hay 30.000 pensamientos de media diarios. y de esos hay estos que son muy útiles, el resto son blaverías, digamos. Clutter, ¿no? Dicen. Clutter, y son nubes, y bueno, como dicen también mindfulness, son nubes que pasan, las tienes que ver pasar. Y unas llueve y otra desaparece el sol. Entonces, en esa contemplación, que es una contemplación con todo el cuerpo, digamos, porque todas estas energías, en España nos ha superado la guerra civil. No la hemos superado. Nadie nos ha dado herramientas para superarla y nadie de los políticos ni los gente que se ocupan de la sociedad o lo que sea están interesados en solucionarlo, porque al final tienes que tener al enemigo enfrente, porque si no, pues no me votas a mí. Entonces, eso está todavía ahí presente. Metido aquí, porque no lo hemos pasado. Bueno, pero yo de política, mira, lo que me estabas contando de que de no ser nada, esa interpretación de no ser nada y ser todo a la vez. La sabiduría es no ser nada, pero el amor te hace ver todo. Que eres, es ser que eres todo, que eres, tú eres muy todo. Interesante la asociación que, sí, que puede haber una asociación con la mecánica cuántica, que yo los 4 pinceladas que he leído demuestran que hay partículas entrelazadas. Todo está interconectado. Todo puedes está modificar dependiendo si lo estás mirando, observando o no, tiene una reacción diferente. Además afectas tú. El spelling en inglés es spelling. Y el magic spelling es, claro, tú dices una palabra, una imagen, todo eso se va proyectando. Tiene un efecto. Y se va solidificando también y tiene un significado mucho más profundo, igual que no te das cuenta. Entonces, digamos, no es de política, pero tú las energías, porque también... las familias se heredan, ¿no? Se heredan y las familias también, hay un dictador en la familia que maneja y luego hay unos que agachan la cabeza y aceptan y bueno, es mi madre o es mi padre o es mi hijo y que me pega 2 tortas todos los días o lo que sea. Pero en esa aceptación, tu autoridad de cada uno que tenemos todos, se la cedes al de al lado. Tú esa autoridad la puedes recuperar. Pero claro, si la cedes mucho, luego recuperarla... Como vuelve, ¿no? Sí, es más esfuerzo de alguna manera. Ahí tengo muchas cosas. Me pareces un experto en piedras. Es interesante. Antes de las piedras, se sabe que nuestros átomos están formados por lo mismo que una piedra, hablando de piedras. Bueno, somos polvo de estrellas. Ahí es donde iba, ¿no? Que suena y muy, somos agua, el 80% agua también, digamos. Sí, por eso, que en el fondo somos lo mismo, o sea, a nivel no celular, a nivel atómico. Somos polvo de estrellas, lo literalmente. Mismo que libro. Que sí, todo, libro. Por eso. Entonces, bueno, entiendo lo de no somos nada y somos todo. Entonces, te hablo del vacío ese, digamos. También en el sunyata, que es budismo... digamos, y todo lo que digo, pues se puede conformar. No digamos que tampoco quiero ser experto en todo, soy diletante, digamos, no soy experto en nada. Es experto en nada, ¿no? Y experto en nada y soy como un collage, digamos, que me gustan muchas cosas y pico de todo. Pero el sunyata es el vacío. Entonces, nosotros estamos vacíos. ¿Por qué estamos vacíos? Porque... y ahora, ¿cómo te lo explico? No, porque estamos vacíos de nosotros mismos, digamos, porque esa interconectividad, tú de qué estás vacío, de qué estás separado. O de que estás, bueno, es que los átomos están vacíos. Y además, claro, somos vacíos, pero como yo, mi escultura esa de mármol sólida, digamos, que voy picando para que se quede perfecta, eso es una imaginación, digamos. Porque además esa estatua no la tienes que hacer aquí. Bueno, con referentes, ¿no? Y no estás separado, digamos, que no estás separado, la estatua no la haces en un cuarto separado de la de esto. Que no puede estar separado de la luna, no puede estar separado del suelo, eso, no puede estar separado. Entonces nosotros, digamos, somos tan importantes porque para que tú estés aquí tiene que estar la última estrella del universo. Sí, bueno, ¿vale? Está todo... interconectado, pero para que esté esa estrella ahí, tú tienes que estar aquí. Bueno, es que el otro día vi a astrólogos, una conversación hablando sobre que decía, bueno, ya veremos, pero el tema es que es un poco ya de olla, pero decían que había una teoría sobre que el universo existe si lo ves. Claro, por eso. Entonces, es tan importante. Y lo de la simulación, ¿no? Que también la opción, gente muy inteligente que son teólogos, o sea, gente diciendo que la versión de que vivamos en una simulación es factible. Bueno, claro, porque nosotros la cosmovisión la creamos entre todos. Ya, pero vamos a volver un poco a cosas que yo me tiraría contigo toda la tarde o noche hablando contigo, porque me parece que hay mucho donde tú puedes
aportar y tu experiencia en la vida es interesante. Pero para ir centrando un poco, cuéntanos, o sea, ese camino interior, ¿por qué hay otras lógicas en tu vida? O sea, que el tema del Kundalini, si quieres también hablar de eso, pero tú pasas por un momento, digamos, difícil y de ahí que sale esa búsqueda. Bueno, lo que sale primero son las otras lógicas, que primero es una creativa, de la cual yo soy creativo siempre, digamos. La lógica que nos dice la sociedad es que tienes que ser bueno, tienes que seguir esa zanahoria, tienes que tener tu trabajo, tu familia y pagar tus impuestos y votar cada 4 años o lo que sea. Pero esa es la lógica en la cual no... Vamos, entonces, si tú te sales de eso, eres como la oveja negra, entonces... En ese, digamos, yo me fui a hacer Cedilla hace 8 años y vivo ahí como ermitaño, de alguna manera. Entonces, todo eso también, para los que están en la sociedad normal, también... Te ven, no entienden tu tipo de vida. Y no entienden, y luego también hay un rechazo, y luego también, cuando tú te vas enfrentando a tu vacío o a ese amor por todo, digamos, y a esas energías que nos mueven, porque nos mueven energías... todo el rato, que es la Kundalini, que es la Kundalini es la energía primordial que es la creadora y la destructora, en la cual nosotros no tenemos ninguna autoridad, porque también hay que considerar el libre albedrío que tenemos nosotros, digamos, cada uno de nosotros el libre albedrío. No, es que mi color favorito es el azul. ¿Y de dónde sacaste No, eso? el azul es un concepto, ¿no? Y Pero además el concepto, la sí. energía puede ser un poder superior que otras personas lo identifican como una religión. No, pero energía también puede ser tu madre, porque me dijo un día. Entonces, esa energía tú la estás poniendo una palabra porque está lloviendo o porque entonces ya lo estás Bueno, que lo encasillas en un formato. en un formato. Pero Si tú pero si tú solo te fijas en la energía que sube, notas como el corazón, notas el cuerpo, la ansiedad, que estaban hablando antes de la ansiedad y te dicen que hay mucha ansiedad. Entonces, tú notas el cuerpo. Pero si te pasa la cabeza, se te queda ahí clavado ese loop que estaba hablando antes. Pero si respiras 3 veces y bajas al cuerpo y trabajas con las manos y te pones a lavar los platos de una manera consciente y con cariño, porque es lo que te toca hacer, digamos, ahora me toca lavar los platos, pues lavo los platos. No, es que prefería estar en la playa. Ya, y es esto que te vas a vivir a hacer Cedilla y la gente no lo acaba de entender, tu forma de vivir Bueno, es que, digamos, antes de irme a hacer Cedilla, ya también yo tenía un par de episodios de uy, qué bonito es todo, de llorar sin parar. De episodios que son, ¿cómo los o sea, ¿por qué? ¿Por el consumo? ¿O cómo que episodios a ojos de los demás. Para mí el primero fue una cosa preciosa, muy emocional, de sacar, de llorar, pero por amor y también estar 3 días sin dormir y también tomar aquí tengo una postal, pero aquí lo pongo, amor, humor, creatividad y ser presente. Digo, yo no vuelvo a hacer nada en la vida que no lleve estos cuatro ingredientes, digamos, amor, creatividad, amor, humor, creatividad y ser presente. Y ahí dice luego, entonces en ese episodio, digamos, todo mi entorno, pero Antonio, necesitas ir a un psiquiatra que se te ha ido, digamos, la cabeza. Entonces, como también en esas familias tóxicas, también yo formo parte de una de esas y también se murió mi padre. Una de estas fue la muerte de mi padre, que también lo siento muchos. Pero bueno, fue hace 10 años y fue una cosa muy dura, digamos. Y pasaron cosas muy duras también, que no quiero entrar. Bueno, escribí un libro sobre eso y entré en detalle sobre eso también, digamos. Pero eso es un episodio difícil de gestionar a nivel emocional y de ahí surge una dificultad para ti y la gente luego no entiende tu reacción. No entiende, luego entonces en ese primero, entonces como... hombre, si me dice todo el mundo que tengo que ir al psiquiatra, pues me voy, no tengo ningún problema. A ver qué me cuentan, claro. A ver qué me cuentan. Entonces fui al psiquiatra y le expliqué, oye, mira, que llevo 3 días y me preguntó si eso me pasaba a menudo. Y digo, pues no lo tenía muy presente, pero desde entonces me pasa muy a menudo y me puedo tirar muchos días. Sin dormir. No sin dormir, ya no tanto, pero bueno, luego te cuento una experiencia también que tuve de no dormir en 5 días. Pero el psiquiatra entendió perfectamente que yo soy creativo, que esas emociones, esas energías, y me dijo que si no dormía que me tomara una valeriana. Pero claro, salgo del psiquiatra, todos los amigos, ya el San Benito, que estoy fatal. Que te cuelgan el cartel. Y me cuelgan el cartel y yo le digo, oye, no, que perdona, que me ha dicho este psiquiatra, que he ido porque me lo habéis pedido,
que no tengo nada y que me tome unas valerianas, o sea que, por favor. Pero claro, eso ya se queda ahí. Luego Como pasó otra cosa. Que genera una duda en los demás. En los demás. En mí también, en ese momento, Claro. yo estaba también no tan asentado como estoy ahora, digamos, porque ahora, y bueno, y como estaba el año pasado, digamos, que ahora seguiré con eso. Entonces, cuando me fui a hacer CDIA también pasó otra cosa, y también todo el entorno, Antonio, que no sé qué, que tienes que ir al psiquiatra, que no sé cuántos, que otra vez, que como dices o como haces, o lo que sea. Y me voy al psiquiatra, y digo, estaba así esto, como, bueno, no tengo ningún problema, digamos, voy. Entonces el psiquiatra le cuento lo que pasa y me dice que no tengo ni depresión ni ansiedad, pero que me tome una pastilla. Que no me la tome nunca. Porque si no tengo depresión ni ansiedad, ¿para qué me da una pastilla? Digamos. La pastilla era para la depresión. No sé para lo que era. Y esa no sé lo que para. Y no sé si era muy fuerte o no. La probé un día, digo, bueno, como me gusta fumar canutos, pues me tomo la prueba, pero no me sentó bien. Y luego, hablando con una amiga que fue profesora de mindfulness mía, Beatriz Calvo Villoria, que es maravillosa porque además introduce en el mindfulness también introduce la parte espiritual. Porque al final el espíritu no es solamente, también es una conexión con esto, con la realidad, digamos, y con ese amar a todo lo que hay, digamos, que porque eres lo mismo. Y entonces ella me dijo que no. Y luego también me dijeron, vete a un psicólogo, y fui a un psicólogo 3 meses y le conté lo que pasaba y me explicó que lo que yo estaba, de lo que me estaba quejando, que tenías algo de razón. Que sí, que tenía toda razón, digamos. Entonces, bueno, sí, es que te creo. Entonces llevo años no siempre, pero sí, con de repente como que mucha emoción y mucha intensidad de emoción, de igual ponerme a llorar de un árbol o lo que sea. Vives las cosas con mucha intensidad. O sea, tienes Pero episodios de mucha no, pero intensidad. no es que sean episodios. He dicho episodios porque es lo que te catalogan. Pero, para llamarlo de una forma. Sí, para llamarlo. Momentos con mucha intensidad. ¿O cómo lo describirías tú? Sí, pero de mucha intensidad, de amor, de belleza, de maravilla, de milagro. Bueno, como te comes unas setas y ves la hierba crecer. Pues así, pero sin las setas de alguna manera. Si fumo canutos, no tengo un problema en decirlo. Y aquí no venía a hacer apología de nada. Tú eres tú. O sea, pero sí, por lo menos, oye, que cada uno somos nuestra autoridad y nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. No te puedes fiar de la gente lo que piensen de ti o lo que vayan a decir, porque entonces te metes en un lío. Porque como tú puedes escuchar y lo que te recomienden, pero tienes que estar, bueno, cada vez encontrarte más a tu sitio, de alguna manera, y defender ese vacío, esa nada. Sí, yo no te quito la razón. Lo único es que a lo mejor gente se guía por ciertos parámetros sociales. Sí, médicos, y a lo mejor aquí es un debate muy grande, porque es un debate muy grande. O sea, la medicina occidental ha curado mucho y ha hecho mucho daño también. Y ahora se ven otras formas de entender la medicina y las patologías, pero bueno, la gente es que tampoco sabe actuar. Y entonces, si te ven fumando y a lo mejor dicen, oye, pues igual eso es lo que le sienta mal, o que a la gente no le cuesta entender, y a mí también. Entonces, voy a contar la experiencia, digamos, por la que viviste. Que sí, y por la que quiero compartir contigo y con la gente que escuche, digamos, que hace un año, en diciembre o así, después de estar 2 semanas de tripi, digamos, pero yo sabía que estaba de subidón, pero ahí arriba, pero sí estaba de subidón, digamos, como si estuviera de tripi, todo así. Pero claro, ya habían pasado ya llevo muchos años con estas energías, digamos, que es la energía natural, digamos. O sea, pero estabas de tripi sin estar de tripi. Sin estar de tripi. Estaba de éxtasis, digamos. Éxtasis, María Magdalena está en éxtasis. La pastilla se llama de éxtasis, pero eso es nuestro Satchitananda, lo llaman, digamos, que es nuestro estado natural, que es de plenitud, de felicidad y de asombro. Y de... ¿Y estás 2 semanas así? Y estoy 2 semanas así. Cuando no duermes y cuando... Ahí dormía algo, pero era todo tan maravilloso. Y luego veía azul intenso por todos lados. Era, además, en diciembre del año pasado, por esa época,
había mucha niebla por toda España, entonces había una neblina ahí en la montaña, era todo azul. Y luego veía cosas y todo eran significados y todo. ¿Cómo que veías cosas? O sea, Pues, no sé, eso es como ver la hierba crecer, que ves cómo crece, o una rama, o no sé, y ves la vida así, digamos, como a cámara lenta o algo así, digamos. Es inefable, digamos, no es. No es claro, no pero es- entiende. pero lo más parecido es como de éxtasis o de setas, digamos. Lo que pasa es que eh, las drogas es. Beatriz me contaba una vez que las drogas es como colarte en el huerto, saltar el muro y colarte al huerto, y la meditación es ir por la puerta e ir a. Llamar, ¿no? Y llamar a la puerta y voy a coger una manzana y hacer todo el proceso. Ya. Porque entonces ese estado cada vez es más es más presente, digamos. No es y no es que se te vaya, no se te va. Porque con el subidón necesitas luego Bajón. el bajón y luego otro pero cuando te vas estableciendo en ese vacío de alguna manera y pero sin separación de todo, de la O realidad. sea, ordenado. Pero, y claro, a ver, entonces. Entonces me para- voy a Valencia. Entonces, como veo cosas, de repente descubro que el Santo Grial en Valencia es y lo podéis Una mirar en copa. internet, es una Una copa, copa. la copa, pero es una menina. Es como una menina, es una niña con una falda. Pero al revés. No, pero así puesta, sujetando una jarra de agua sobre la cabeza. Y esto que es una figura que ves. Eso es lo que representa. Y lo veo en la Virgen de las Nieves, en un escaparate que tiene el cura en Madrid, en una vasija, en las asas de la vasija. Y veo ahí unos flamencos que están grabados en las asas. Y eso me lleva, bueno, porque, y eso es lo que venía antes de decir del collage, que como tengo también esa cosa de Que va- collage, Coges que así. y las imágenes, y tengo unas conexiones que hago muy rápidas ya, porque tengo unos archivadores ya llenos de imágenes. No, si sabes de mil cosas, tío. Yo te sigo en el grupo de WhatsApp. Ahora Entonces, entramos con lo de las 7 dragonas. Pero entonces, de repente ves eso en un escaparate y te coges un tren a Valencia. no, entonces me invita un amigo valenciano que conocí en Nueva York que, que hacía una fiesta de reggae, porque a él le gusta el reggae, Y a mí también. y en Valencia, y me invita. Y me voy para allá. Entonces, yo ya venía fuera ya estaba por ahí, digamos, volando. Y entonces el caso. Perdona que te interrumpa. ¿Y cómo te mezclas en coger un tren en una estación cuando tú te sientes así? Con la gente haciendo una vida normal, yendo a coger. Bueno, te cuento la experiencia en el tren. Estoy sentado en el tren y escucho detrás mío, ¡socorro! No Yo jodas. miro para atrás y una señora que se está ahogando. Y la de al lado, la amiga, que dice socorro porque no puede, está acojonada y no puede, no sé, como en un sueño que no puede gritar. Sí. Pues no puede. Entonces, pero lo oigo como, socorro. Y me di la vuelta, esta se estaba atragantando. No sé, bueno, le metí la mano hasta aquí, por aquí, y la abrí, no sé, y luego vomitó un poco y se puso a respirar y no pasó nada. Joder. Pero Le salvaste. me salvé la vida, fue un milagro, digamos. No, coño, pero. No, pero bueno, que sí, que pues. O no, o A sí, mi, o. a mi cuñado que se ahoga también. Y le tuvieron que hacer así. Y dice, no, pues esta señora, si no. Y se tomó con un bocata o qué era. Sí, algo había comido, algo tenía y se había enganchado. Y entonces, ¿qué pasa en el tren después de este? No, entonces me quedo sentadas con ellas y entonces estoy hablando con ellas, digamos, pero que yo estoy de subidón, pero que no. Luego, yendo en las cercanías a Madrid, también hablando, porque también vivo solo, entonces tengo que hablar con cualquiera que me encuentre. No, pero sí que tengo mucha facilidad de hablar con cualquiera, digamos, o no tengo. Pero ¿y qué pasó en el tren de Valencia después de ese episodio de la mujer que les... Bueno, entonces me recogió mi amigo y yo venía de esto. Entonces a mi amigo, que estaba con el agobio de la fiesta, le chinché hasta decir basta. Pero en plan simpático, pero también le chinché hasta decir basta. Y se acabó hasta el huevo de mí. Y el caso es que acabé metido un sábado por la mañana por decisión de un guardia civil, digamos, que me maltrataron de mala manera, que ya lo has leído tú antes ahí en esto, que me dijeron luego en la ambulancia que si me pillan de noche en un barrio por ahí, me dejan la paliza y me la quedo ahí la paliza y me quedo ahí y llego al hospital lleno de roturas y cosas y ahí no ha pasado nada. Pero te llevaron a... Entonces me meten en la policía en una ambulancia, camisa de fuerza, y me mandan al hospital a Valencia, que no sé cuál era.
y ahí me tienen urgencias todo el día. Viene, imagínate tú, ahí en una camisa de fuerzas, que yo venía diciendo, esto es amor, esto es precioso. Sí, bueno, yo lo he leído y decía eso. Colaborativo, digamos. estabas muy colaborativo. Y estaba colaborativo, entonces yo estaba aceptando lo que pasa, porque al final viene la vida y lo que hay ahora, pues todo lo que me toca. Entonces, estaba en la camisa de fuerza en el hospital metido todo el día el sábado. Vino un doctor que era mayor, que estaba ahí, que creo que no se enteraba de mucho, y me decía que me quería sacar sangre. Y digo, ni de coña, a mí no me saca sangre ni de coña porque me vas a meter algo. Que sí, que solo se sacó. Y dos enfermeras muy simpáticas, no, que solo te sacamos sangre, que ni de coña, que no quiero que me metes nada. Al cabo de un rato vienen los de seguridad y me la meten en contra de mi voluntad, digamos. O sea, te sacaron sangre, Y me metieron, y me metieron drogadura, digamos. en vena. En vena, sí, ¿Y claro. qué crees que te metieron? Pues un tranquilizante, un antipsicótico, una cosa de esa, digamos. ¿Y luego te quedaste ahí cuánto tiempo? Entonces me quedé todo el día en ese bucazo no me pegó nada porque yo ya estaba en otro. Pero y explícame, para que lo entendamos, ¿qué es estar ¿qué sientes? O sea, Pues el éxtasis, María, santo o Santa Teresa de Jesús, cuando está en éxtasis, Santa Teresa de Jesús, digamos, y yo tengo también una suerte de alguna manera que soy artista y creativo y todo esto además es un experimento mío, personal, y entonces también es una investigación y también la quiero compartir y también estoy aquí compartiéndolo y también escribo un libro y también lo comparto. Es difícil de entender porque si no has vivido, hombre, yo me he drogado y tengo algunas experiencias, pero ponle que hay gente que te escucha que nunca ha tenido sensaciones que no sean... Bueno, te voy a explicar. Entonces, hay un doctor, entonces describe la Kundalini, que se llama Stanela, pero luego te lo busco bien porque no sé exactamente. Entonces él habla en los 70 que viene gente y él estudió la Kundalini y la estudió en mucha población, digamos, durante ese tiempo. Y él decía que la Kundalini viene, si estás meditando y recolocándote por dentro y respirando y moviendo energías por dentro, pues es... Que llegas a ese estado. No es que llegues, es que también es gracia de Dios, digamos. Lo percibes, a lo mejor. Digamos, la Kundalini no es que yo voy a conseguir la Kundalini. Primero no funciona así, digamos. Tú tienes que entregarte de alguna manera y es como ser virtuoso de la música. Antes hemos dicho, para ser virtuoso de la música tienes que estar practicando 24 horas al día, pero no todo el mundo es virtuoso. Claro. Y eso es un don de Dios, digamos. Pero la Kundalini es para todo el mundo. Y entonces y le puede pasar a cualquiera, sin meditar y sin nada. Entonces, este doctor Stanela habla de casos de señoras que venían, que claro, que están 4 días sin dormir. Luego hay gente que ve espíritus. Yo no veo espíritus, pero veo cuadros y veo imágenes y sí que las interpreto y un árbol o cosas de esas, pero no veo espíritus. Pero hay gente que ve espíritus. O sea, ¿y tú crees que tiene que ver con esa, primero, capacidad que cada uno tenga o sensibilidad o que a lo mejor estés días sin dormir, que eso también te ayude? O sea, que es un estado diferente de hay percepción. Muchos, digamos, el no dormir, hay muchos monjes zen que no duermen, que se irán meditando. Y que no comen también. Y que no comen, y ayuno también te ayuda. Entonces hay muchas, digamos, no hay una herramienta. Pero sería, para entenderlo, es una definición, como definición sería una percepción diferente del entorno, que es difícil de entender al grupo que te rodea, de decir, yo no veo espíritus. Claro. Yo tampoco. No, ya, no, pero digo que tampoco tengo mucho deseo. No tenemos, sería ya difícil. Pero coño, digo, la gente que está desde fuera dice, oye, este tío me está contando que ve algo que yo no veo. Entonces es difícil para los de fuera entenderlo, o sea, para que lo entendamos, es una percepción que la gente por lo general no hace. Son energías, digamos. Nosotros, tú te quedas a tu madre aquí metido en el hígado, o a quien sea, porque es una energía que no has pasado, o la guerra civil, o algo que te ha dolido, que tú no has... Sí, en Alemania, sí. Bueno, es que esto es un tema también que se heredan ciertas energías, traumas. Claro, entonces ¿no? Digamos, dicen que en el mundo afroamericano, digamos, que también todavía queda una cosa de la esclavitud, digamos, y en tus venas. Y hay estudios de monos en jaulas en las cuales ponen a unos plátanos arriba encima del árbol y el que se sube le da un calambre y baja.
y luego sube otro día con calambre y que baja. enseñan ese... No, entonces luego van cambiando, nadie se sube porque ha visto al otro. Luego van cambiando todos los monos y nadie se sube. Porque han heredado el Sí, pero nadie miedo, ¿no? hay un miedo y también hay otro experimento en una sala de espera que es muy cómico, pero luego lo acaba haciendo todo el mundo y dices, coño, somos... entonces en una sala de espera de un dentista dicen que entra una, entonces cada 5 minutos suena la campana y se tiene que poner todo el mundo de pie, no sé si lo has visto. Y que no, pero Entonces, suena están todos compinchados menos el que llega, el pringui que llega. Entonces, como ve a los otros que se levantan, pues me levanto y se le sienta y se sienta. Entonces, al final van todos para la consulta y se queda sola esa persona. Y van llegando nuevos. Y ya van llegando nuevos. Y al final lo hace todo el mundo y nadie nadie sabe por qué. Y nadie sabe por qué. Entonces, es como el mono. Es que sí, yo he leído sobre esos experimentos que se heredan. Se heredan o se aprenden. Conductas o maneras y miedos y... Bueno, y tengo aquí apuntada también otra experiencia que tuviste a raíz de ver una peli. no voy a contar la experiencia. No, que estuve en el hospital de Valencia, sí, digamos. Que te inyectan esto. Me inyectan esto, luego por la tarde me mandan todavía, porque me tiré todo el día en camisa de fuerza. Había camisas de fuerza a día de hoy. Pues camisa de fuerza, que digamos que si yo no estoy en ese estado de amor y no sé cuántos, el ataque de ansiedad que me entra... O a cualquiera, y si no sé respirar, y si no sé decir, bueno, esto es lo que me toca ahora mismo, y es maravilloso de alguna manera, porque es una oportunidad para aprender, para... Bueno, es una forma muy amable de gestionarlo, también te diré. Bueno, claro, con uno mismo. Es que al final, ¿cómo me voy a gestionar mi dolor? Primero, siendo amable conmigo mismo y con la situación, y con el entorno también, digamos. Entonces... Y sobre todo en una situación así, porque entonces si no me cojo una ansiedad y de que me muero. Ya. Entonces, al sábado por la tarde me ingresan en el hospital de Iria o algo así. Y es domingo al día siguiente. Esa noche no me medican, digamos, y el domingo por la noche que me vienen a medicar, le digo, que no quiero que me mediquen. A mí me vea el psiquiatra o quien haga falta, pero que no quiero medicarme. Entonces el domingo por la noche no me medican. El lunes por la mañana me recibe el psiquiatra y lo primero que le digo es, porque Kundalini porque luego he investigado más cosas de esto, digamos. Pero la palabra Kundalini no la tenía ayer, pero dije que es un arrebato místico lo que tengo. Y además le dije que aquí hay internados unos cuantos chavales que tienen algo parecido a lo que tengo yo y lo que les estáis dando, que están con la babilla así cayendo, no les estáis ayudando en lo más mínimo. Les explico eso al psiquiatra y a su compañera que estaban ahí. Quedan? Vamos, les entra por un oído y les sale por otro. Está igual. Y claro, además sobre todo porque dicen que si yo estoy angustiado contando, le digo, ¿cómo no estoy aquí en el hospital encerrado? Que no quiero y no quiero que me mediquen y lo estoy intentando explicar lo mejor posible. Pero claro, les importa 3 cominos. Entonces luego el juez, psiquiatra, dijo que sí, que me tiene que medicar. Y yo le decía, pero oye, que te lo digo, que me quedo 2 meses aquí y hacemos todas las pruebas que quieras, pero yo no quiero que me mediquen. Pues no. Entonces la jueza, por un monitor de esto de daño tata, que usted no sé qué, no, que yo no quiero que me mediquen, por favor, que no sé qué. Ha dicho el psiquiatra que sí, es el protocolo y medicado toda la semana. Entonces, como yo no quería que me medicaran, lo que hacía era resistirme, pero me resistía como sin violencia. Entonces, para que no vinieran los guardias de seguridad a atarme a la cama, lo ponía al culo y me pinchaban en vez de la pastilla, pero el pinchazo era como 10 veces más, se te queda en sangre y te afecta más. Lo que pasa es que, ya te digo yo, que lo mío no era de drogas. Entonces, pero escúchame, ¿y por qué? ¿Cuál es el protocolo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te dan? ¿Que estás psicótico? ¿Cuál es la frase? ¿Por qué te dicen, oye, tienes que tomar antipsicóticos? Porque estás psicótico y eres nos preocupas, que digas algo, que salgas a la calle. ¿Cuál es? Estaba ya encerrado en un psiquiátrico. Ya, además, yo, cada vez que me daban una bata, me daban con el cinturón. Y volvía allí, que me ha ido el cinturón, que no me quiero ahorcar. Digamos, porque eso depende de los seguros. En ese caso, pero vamos, que yo no estaba. También he de decir que ahí en internados había gente que estaba. Voy a poner un ejemplo de uno que está con la depresión. Era Navidad, además, era justo antes de Navidad, y había uno que está con la depresión y era un tío encantador, que tenía a su mujer que venía a visitarle y creo que tenía hijos. Pero era encantador y era un tío con un amor. Y el tío decía que está con depresión y que necesitaba estar internado, porque también la Navidad es una época también que es dolorosa, porque
han pasado cosas en las familias o no está alguien o lo que sea. Entonces, este estaba ahí voluntariamente. Luego, Tú me contaste en otra ocasión que les estabas explicando allí a ellos, pues no sé si la teoría o el de Kundalini, y que todos te hacían bastante caso, incluso los... Bueno, al psiquiatra un día le hice un experimento que es un experimento que hablo en el libro de Douglas Harding, que es un experimento sin cabeza, que lo vamos a hacer ahora mismo y lo puede hacer cualquiera en casa. Venga. Digamos, en eso que decimos que tenemos ahí todo, o que dice Nisargadatta, o que somos el vacío, somos el vacío que lo acoge todo, digamos. Entonces, y no tenemos cabeza, porque tú piensas que vas con cabeza por ahí, pero el Douglas Harding dice que no tenemos aquí dos pelotas de hamburguesas, sino, y entonces hacemos el experimento. Tienes un dedo, ¿no? Entonces vamos a apuntar aquí al cameraman, a Edu. Y Edu está ahí, y está a esta distancia del dedo. Tiene ese tamaño, esa forma, y en un rato no va a estar ahí, estará en su casa cenando o por ahí cenando, ¿no? Y ahora apuntamos a la lámpara esta. Y tiene esa forma cuadrada, tiene esa blanca, y está esa forma ahí. No dejes de señalar con el dedo. Antonio. Pero es que esto se lo hacía el psiquiatra en el hospital y miraba hacia la puerta como nos ve alguien, decía acojonado. El psiquiatra. Sí, es el psiquiatra. Y entonces le digo, eso no estará ahí la lámpara en un rato, o bueno, luego la cambiaréis y la pondréis otra vez, ¿vale? O la apagaremos. O la apagaremos. Ahora apunta tu zapato. Tiene esa forma, tiene ese color, está a esta distancia del dedo. Y luego te lo quitarás y no estará ahí, y tu pie tampoco estará ahí siempre, digamos, ¿no? Sí. Ahora apunta a tu tripa. Y ahora ves a tu tripa y ves a la distancia que está tu dedo de la tripa y la forma que tiene, los colores. Y yo ahora tengo menos tripa, me ha dicho antes Belén. Muy yo también, no tengo casi, apenas. Apenas. Pues eso. Y entonces ahora apunta al lugar desde donde miras. ¿Qué color tiene eso? ¿A qué distancia está del dedo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué edad tiene? Sigue mirando ahí. Entonces, todo eso que estás apuntando ahora con el dedo es ese vacío del cual se llena todo esto instantáneamente. Entonces, pero esto es tu no, esto es Douglas Harding, no, esto es Douglas Harding. Pero habla de la conciencia. Habla de la conciencia, claro. Habla de la conciencia, que tú no eres ese cuerpo que tiene un color, que tiene una edad. Bueno, a mí me gusta esto que dices porque sí que somos, parece, ¿no? Que llega la gente a la conclusión en la filosofía y que somos más de lo que pensamos. Hombre, claro. Sí, hombre, claro, pero no todo el mundo lo bueno, esas son otras lógicas. Es que por eso te digo que son otras lógicas, digamos que... A ver, quiero hablar sobre esto que me parece tremendo, lo de los menires, porque no nos podemos quedar aquí mucho tiempo. Explícalo un poquito. Entonces, tu experiencia con los menires, con las piedras. Con las piedras y el agua, digamos. El agua. Con la cercería y el agua, digamos. Después de esta experiencia en el hospital, salí, digamos... Bueno, digo para acabar un poco, para rematar lo del hospital, digamos, sí, y cómo fue. Cuando me dieron el alta después de una semana, me fui a casa. El médico me recetó que me tomara olaxapina, ¿cómo se llame? Que la tenía ahí todavía. A la que tenías por ahí que no. Olaxapina se llama. Bueno, pero la hemos metido aquí en. No me entiendo que traes, pero no sé si se lo llegó. Bueno, pero si no te la tomaste, ¿nunca? No, es que si me tomo esa medicación, que me tenía que tomar 10 miligramos al día, luego me decía que dejara de tomar drogas, que lo que me drogo son el hachís, pero me estaba ofreciendo una cosa que es malísimo, no, potentísimo, que acabo así de gordo, acabas con una baba, que luego eso no funciona y te dan otra pastilla y acabas enganchado en un círculo de... A lo mejor eso te ayuda temporalmente. Sí, no, claro, entiendo. Si yo tengo y no puedo aguantar este ataque que tengo, pues por favor me la dé y me quedo tranquilo un rato. Y luego ya, pero no una terapia constante, porque eso se alarga luego en el tiempo. Porque no te están dando una solución, sino te están dando un parche, un apagafuegos momentáneo. Y también me decía que no puedo vivir solo, que necesitaba estar acompañado y no sé qué. Entonces todo eso no hice nada parecido. Estuve luego 2 meses también por el entorno, que si fumo porros, pero dejo de fumar un par de meses. Luego hubo un momento que pasé una angustia de cojones, que yo creo que fue un poco el síndrome de abstinencia de la semana de inyecciones de drogadura, que tenía las ansiedades y eso que no eran, vamos, que normales, ¿no? Que no eran normales, que era una sensación súper rara que no era normal, digamos. ¿Y tú crees que los porros tienen algo que ver? Sí, no, los porros, claro, es una medicina.
en sociedades muy antiguas eran parte del incienso que se quemaba en los altares y era parte de los rituales, digamos, igual que las setas mágicas y es medicina sagrada, digamos. Entonces, si tú, Bob Marley, no creo que los porros tuvieran ningún problema porque para él era la música, era ya... Está era, asociada a la religión, ¿no? está Y, asociado a la religión y de muy antiguamente. hombre, lo que pasa es que, Antonio, a alguna gente le sienta mal. No, que por eso, que yo no digo, no estoy aquí de apología. No. Que si Yo te sienta tampoco mal, sí, por eso cada uno somos nuestra autoridad, digamos, última. Y tienes que encontrar esa autoridad y no dársela de al lado tampoco. Entonces tienes que encontrar, esto me hace sufrir. A mí el alcohol, por ejemplo, sí que es una cosa que me alejé de ella. Y me fui de Madrid también por el alcohol, digamos. El alcohol. Porque al final no había por dónde cogerlo eso. Es que sienta mal a todo el mundo. Sienta mal a todo el mundo. Y yo también, el alcohol, como soy un vivo a la vida, también me empiezo a coger una botella y hasta que no estoy ya tirado por una calle no acababa, digamos. Y luego montas el número, muchas veces es muy gracioso, pero luego también es un ridículo tremendo. Y luego el bajón es tan grande y yo como estoy acostumbrado a estar, digamos, velocidad crucero, porque tampoco hay que estar ahí arriba ni abajo, pero lo que hay que mantener es ese velocidad crucero de ir metiendo la proa en el mar y en ese camino y rompiendo las olas y con esa atención y con ese cariño, digamos, y esa constancia. ¿Y ¿tú crees que los canutos a ti te sientan así? Como para, o sea, que te llevan... Sí, sí me llevan, digamos, en este viaje espiritual de alguna manera me acompañan. Porque como a mucha otra gente y me lo tomo como algo sagrado también, no es una evasión, digamos, al final tampoco te evades porque al final tienes que encontrar con las cosas y como he dicho antes, son oportunidades que te da la vida para encontrarte con ellas. Entonces, de la Kundalini a una experiencia que fue muy dura, digamos, o que fue realmente, y esa me la comí y dije, esta me la tengo que comer. ¿Y cómo fue eso? Pues vi una película de Leni Riefenstahl, que a la que llevaba siguiendo hace tiempo porque ella se fue a Nubia. Estos personajes, según Plinio el Viejo, vienen de Nubia, África, Egipto, toda la sabiduría viene de ahí más o menos. ¿No? Que todo es antigua. De antigua y viene muy de antiguo. Y esta simbología viene y son los nubios, digamos. Entonces voy siguiendo a los nubios después de esto y las meninas, que al final acabo, porque en las meninas Velázquez habla de esa visión sin cabeza. Él, cuando tú te vas a ver a las meninas, Velázquez te retrata a ti. Sí. Pero no te está retratando tu careto. Está retratando ese vacío desde el que te asomas. Tú te asomas al cuadro y ese niño, esa sorpresa, es lo que retrata Velázquez. Ese vacío, que luego lo llena todo. Y ese vacío nos asomamos el Rey, Jesucristo, el que está tirado por ahí, o el que está tirado por todos arriba. Tenemos el mismo vacío, de alguna forma u otra. No. Todos nos asomamos en ese lugar inmaculado hasta que lo llenamos de nuestras cosas. Y lo llenamos de cosas, de conceptos, de historias. Pero si tú te asomas a este lado, limpio, inmaculado, puro, como un niño, eso es lo que pinta Velázquez. Esa cara, ese vacío desde nos asomamos todos. Pero luego lo llenas de mi tía o mi madre, o luego me dijo, o mañana me va a pasar algo. Bueno, sí, las emociones. Velázquez es un buen... Eso sí que es un geniazo. Y luego hablando del tejer, que habla del tejer, él pinta las hilanderas, y hablamos antes de las arañas, él pinta las hilanderas, que hay una moraleja ahí que es Aracne. Entonces viene Atenea del cielo, la diosa griega y romana, según unos otros lo llaman Atenea, o no me acuerdo ahora. Entonces ella baja porque está Aracne, que es una chica que está tejiendo en un taller y teje maravillosamente bien. Entonces la diosa baja y está aquí. Entonces cuenta la moraleja que se pavonea Aracne de que teje mejor que los dioses. Lo cual no creo que sea del todo cierto. Pero baja la diosa y ve cómo teje y ve que todas la admiran y la diosa se pone celosa y la reta. Y entonces se pone a tejer las dos, a ver quién teje el tapiz más bonito, que es lo que pinta Velázquez luego en el fondo, que es el rapto de Europa. Entonces, cuando acaban de tejer, Aracne ha hecho un tapiz mucho más bonito que el de la diosa Atenea, así la alaban todas las que están a su alrededor y Atenea además sabe que ha tejido una cosa más bonita. Y en ese ataque de la diosa todopoderosa, además, Aracne, que tiene buen sentido de humor, se burla con sus imágenes de todos los dioses, acusándolos de incestuosos, de borrachos, de violadores,
de que solo les va la fiesta, pero luego no están para lo serio, para cuando hace falta. Y entonces Atenea se coge tal cabreo y la condena a ser la primera araña del mundo, digamos. Entonces, claro, una araña, lo feo que es, hay que pesarla y todo eso. Yeah. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Aracne estaba tejiendo ya. Ella en su tejer ya estaba en éxtasis. Ella ya estaba en su concentración, estaba creando y no necesitaba nada más. Y así se podía tirar la eternidad. Y así se tira ahora, que es la araña y está tejiendo telarañas. Qué de cosas, Antonio. Oye, entonces, bueno, no, es que ya nos tenemos que vale, pues sí. nada. Te diré una cosa, es el 50 y es el episodio más largo que hemos hecho nunca. Y ¿Sí? todavía nos quedaría para rato, porque tienes muchas historias que contar. A ver, yo agradezco mucho que hayas venido. Hay cosas que van a escribir diciendo que me explique alguien algo sobre este tema, que no me ha quedado dudas. Sí. Te pasaré tu email si quieres. Bueno, no, claro, no, por favor, sí. Y hago también, digamos, voy a hacer un poco de publicidad. Venga, hazla. De los menires. Su católica majestad, digamos, construyó su monasterio particular porque había un yacimiento de menires ahí en el Escorial y en toda la sierra de Madrid. Hay una leyenda de un dragón que aparece en el escudo de Madrid. Ese dragón, que aparece en los menires de hace 7.000 años, en el de Meada, que es en el más antiguo, que está en Portugal, tiene al dragón, a la serpiente o a la culebra, y si os metéis en el Ayuntamiento de Madrid podéis ver de dónde viene esa leyenda, y yo entiendo que viene ¿no? de escudo de Madrid, del escudo de Madrid. Entonces en el Ayuntamiento te viene toda la explicación. Entonces esa leyenda es muy antigua, como todas las leyendas y como otros cuentos que nos contamos, porque antes además los cuentos eran de tradición oral, y todos se hacían cantando y bailando y drogándose a la luz de la chimenea. Lo digo, pero sagradamente. Entonces esos estribillos, esas canciones se van quedando. Luego se transforman un poquito. Como trascender el conocimiento, ¿no? Sí, no, y una canción y ese estribillo te la acuerdas fácilmente. Y se pasa de generación y pasa muchísimo tiempo. Pero quiero a ver si se ve un poco. Bueno, es la cantidad de menires que hay ahí, ¿no? Obeliscos o menires. Menires. Que hay todavía en el Parque de la Máquina de Escorial más de 150 en fila por ahí colgados. Y tú ofreces unos... Tengo en Wikilog, que lo podemos poner luego, unas rutas hechas para que las pueda hacer cualquiera, con fotos, con lo que hay, porque todo esto está oculto. Toda la sierra entera está llena de cosas neolíticas. Eso en el Parque de la Maquilla, pero en Cercedilla, en Collado Mediano, en Alpedrete, en Manzanares el Real, todo está lleno de cosas de neolítico. Hay un interés para que esté oculto, por sus razones, y yo lo estoy sacando a la luz porque las piedras hablan. Hablan para los que saben escuchar. Claro. Pero tú haces también... rutas, sí. Si alguien quiere, te puedo hacer rutas y también pues explico cosas esotéricas de las que estamos hablando, que no se cuentan, pero que son también sabiduría profunda, digamos. O sea, son rutas con alquimia interna también, digamos. 1.000.000 de gracias, Rui, de verdad. Ha sido un placer tenerte. Y espero, luego lo veo todo para ver dónde cortamos, porque... Pero, tú mandas. No, qué va. Lo que ha salido que ha sido, me gustaría haber dicho... No sé el qué, pero se ha dicho lo que se ha dicho y ya está. Y bueno, perfecto es porque no puede ser de otra manera. Muchas gracias, Antonio. Nada, gracias a todos.